Bienvenidos a este tiempo de pan de vida, un tiempo que Dios permite que tengamos para oír palabra de Dios que nos alimenta, que nos exhorta, que nos ayuda en el día a día para vivir como Dios quiere, para que vivamos bajo los principios de sus enseñanzas, para que podamos conocer a nuestro Dios, a nuestro Padre, que podamos conocer el propósito de nuestro Señor Jesucristo, que podamos conocer el poder que hay en el Espíritu de Dios que mora en nosotros, porque hemos recibido y hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro suficiente Salvador. Bienvenidos en este día a oír palabra de Dios que se halla en primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 49 al 58. Este capítulo es una gran síntesis de los principios bíblicos que hace una comparación entre lo espiritual y lo terrenal. Y en esta nos hace comparaciones cómo es la gloria, el poder que Dios ha derramado en toda su creación, cómo todo ha sido con propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Y dice que fue hecho el primer hombre, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Nos hace entender cómo, a pesar de que nosotros vivimos en la tierra, vivimos en este espacio que es material, también podemos tener esa vivencia espiritual cuando confiamos, cuando creemos en el poder de nuestro Señor, de su salvación, en el poder de su Santo Espíritu y en ese poder que hay a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos acerca a nuestro Dios Padre, a ese reino espiritual del cual Dios quería que nosotros conociésemos y que también nosotros nos acercáramos a ese reino celestial. Aquí habla unos temas que a veces en estos versículos habla unos temas que son criticados por algunos cuando no entienden el plan de Dios y cuando no entienden que nosotros somos administradores y que todo es de nuestro Padre Dios y que todo nos ha dado para que nosotros lo administremos. Dice así: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. O sea, hay una parte que es terrenal, carnal en nosotros, pero también espiritualmente también podemos disfrutar de lo celestial, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Tenemos una promesa que por medio de nuestro Señor Jesucristo no moriremos espiritualmente, sino que viviremos eternamente. Terrenalmente sí, nuestro cuerpo va a morir, pero nosotros somos renovados y transformados por el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros y del cual gozamos porque nuestro Señor Jesucristo nos lo envió, porque hemos creído en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces es esa parte de transformación que a veces nos cuesta entender porque nuestra mente, nuestro corazón está guiado más por lo terrenal.
Pero si permitimos que el Espíritu de Dios nos guíe y nos renueve a través de oír la palabra de Dios, nuestra mente será renovada, transformada y nuestro corazón será también renovado y cambiado. Y podemos experimentar, vivir en esa dimensión espiritual que la podemos vivir a través de la fe. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y nosotros podemos vestir de incorrupción porque nuestro Señor Jesucristo es el que nos representa delante de nuestro Padre Dios. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. La muerte es derrotada. Es como succionada, me la imagino así como que el Señor Jesús la absorbe y la vence, porque mayor y poderoso es nuestro Señor. Porque dice sorbida es la muerte. Y si uno mira qué significa sorbida, dice que es succionar, sorber, entonces arropar. Entonces significa que el Señor Jesús vence a la muerte. Y entonces todo lo corruptible que hay en nuestro cuerpo se convertirá en incorruptible. Ya no habrá argumentos en nuestra contra. De hecho, cuando confesamos nuestros pecados, se nos quitan esos argumentos en nuestra contra. Por eso debemos estudiar, escudriñar la palabra para comprender cómo es esa renovación y esa transformación. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte tenía poder sobre nuestras vidas por el pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo es quien nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Quita todo argumento en nuestra contra. Dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea que la muerte ya no se puede enseñorear de nosotros porque espiritualmente somos de Jesucristo. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpia, nos borra toda maldad, toda iniquidad, todo lo corruptible en nuestras vidas. Y debemos permitir que Dios haga esa transformación en nuestra vida. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Ya porque dice en Romanos 7 que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Dios. Más, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo y esto es lo que debemos entender, comprender, confesar y vivir. Vivir en victoria porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dado esa victoria. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, es esta invitación que nos hace el apóstol Pablo, primero a la iglesia de Corintios y también a nosotros porque sabemos que Dios nos habla a través de las Escrituras. Y esto también es para nosotros, que aunque físicamente no veamos cambios, espiritualmente hay renovación y transformación, porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Hay guerra espiritual cuando nosotros confesamos y creemos la palabra de Dios y esas obras del mal que se quieran levantar contra nosotros son detenidas por el poder de nuestro Señor Jesucristo y debemos creerlo y confesarlo y vivir en victoria y confiar siempre en su palabra. Te damos gracias, Padre amado, por tu bendita palabra, Señor, que es poderosa, Señor. A veces nos dejamos
distraer con las cosas físicas y materiales, con las cosas de este mundo, pero tú eres poderoso, Señor, y tú nos levantas y nos sustentas, Señor. Ayúdanos a permitir que la renovación y la transformación de nuestra mente y de nuestro corazón, nosotros estemos dispuestos, Señor. Pon ese querer en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.